Comenzamos la duodécima sesión de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia dentro del capítulo de la Iglesia en el Corpus Paulinum. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, nos habíamos quedado en la sesión anterior estudiando un poco los presupuestos de todo lo que nos iba diciendo San Pablo, su contexto y ese punto que para él era tan importante de la relación entre Israel y la Iglesia, y la comprensión de la Iglesia como el nuevo Israel, como el verdadero Israel, en espera todavía de la segunda venida de Cristo. Ya habíamos visto eso, y ahora teníamos que pasar al que es el punto más importante en San Pablo. Dentro de todo lo que nos dice sobre la Iglesia, diríamos que la imagen o el concepto o el esquema o como se quiera decir de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Porque, como os indico aquí, estamos en la página 122, todo lo que hemos visto hasta ahora nos ha llevado a concluir que la Iglesia es el nuevo y verdadero Israel, porque es el pueblo de Dios del final de los tiempos en el Señor Jesucristo, o más sencillamente es la Iglesia de Cristo. Lo que pasa es que para expresar esta novedad tan profunda y tan radical que ha inaugurado Cristo, San Pablo va a recurrir a la imagen de cuerpo de Cristo. Por eso, como veis, ya de entrada no tiene sentido contraponer nociones como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo aplicadas a la Iglesia, porque precisamente para entender cómo la Iglesia es pueblo de Dios, tenemos que decir que es cuerpo de Cristo. O sea, sí, la Iglesia es el pueblo de Dios, pero ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que estamos unidos a Cristo y que ese pueblo se caracteriza por la unión de cada una de las personas con Cristo. Respecto al origen de esta imagen o sus precedentes, hay que decir que en el Nuevo Testamento San Pablo es el único que la emplea y además es fundamental dentro de todo lo que nos va diciendo. En el Antiguo Testamento hay un par de precedentes importantes. En el segundo libro de Samuel, en el primero de las Crónicas, en las que se emplea esta noción de cuerpo para referirse a la corporación social, al grupo social. Lo que pasa que esto en la época de San Pablo estaba muy difundido, o sea, ver a los ciudadanos o ver a las diversas personas como miembros de un cuerpo. Esto el mismo Tito Livio en el Aburbe Condita, en la cita que os doy aquí, lo relata. Y también, por otra parte, entre los judíos era muy habitual hablar de una solidaridad de estirpe, o sea, como casi de una unión corporal, una relación con los cuerpos de uno y otro. Vamos a ir viendo cómo plantea el apóstol San Pablo los distintos sentidos de cuerpo aplicado a la Iglesia. Deberíamos distinguir en las grandes cartas, en las cartas a los Corintios, sobre todo en la carta primera a los Corintios, que es en la que nos vamos a fijar, y en la carta a los Romanos. Ahí tenemos 4 pasajes fundamentales. Ante todo, en el capítulo 6 de la carta a los Corintios, de los versículos 12 a 20. El versículo 15 dice: «¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?». Que se está diciendo que el cristiano es miembro de Cristo también en el cuerpo, con lo cual diríamos, si el cristiano es miembro de Cristo, Cristo debe ser el cuerpo. Recordad que las afirmaciones de este versículo era un poco el prevenir a los corintios frente a todo el libertinaje que había en Corinto, para que, mantuvieran sus cuerpos en la castidad o en la pureza. Y dada la imagen que emplea, parece que aquí lo que está diciendo el apóstol es que dado que estamos unidos con Cristo, también nuestros cuerpos están unidos a Cristo, eso requiere pues que sean mantenidos en esa santidad, en esa relación con Cristo, con lo cual obviamente aquí esa unión con Cristo es con el Cristo glorioso. Por eso aquí el cuerpo de Cristo sería nuestros cuerpos son miembros de Cristo, quiere decir que estamos unidos a Cristo, que ahora está glorioso y resucitado. Por eso os digo que aquí el cuerpo de Cristo sería el cuerpo del Señor individual resucitado, cada uno de los cristianos está unido a este Cristo como un miembro. Con lo cual, diríamos, se puede aplicar también al conjunto de los cristianos la imagen de cuerpo. Más adelante, en el desarrollo de la carta a los Corintios, otra de las cosas que tiene que tratar
es lo de los carismas, porque había multitud de carismas y eso a veces había llevado a divisiones y ahí San Pablo te tuvo que precisar algunas cosas. Y por eso va a decir que todos los bautizados constituyen una comunidad en el Espíritu que se puede denominar cuerpo. Aquí sería del capítulo 12, de los versículos 12 al 15 y 27-28. Especialmente en el versículo 27 se habla de cuerpo de Cristo. Es cierto que está sin artículo. No dice que todos los cristianos sean el cuerpo de Cristo, sino que todos los cristianos bautizados constituimos cuerpo, o sea, esa unión hace que sea cuerpo de Cristo. Más adelante, ya veremos en otras cartas posteriores, sí que hablará tal cual del cuerpo de Cristo. Y el versículo 12 va a comparar a Cristo con un cuerpo con muchos miembros. Por eso, aunque haya muchos carismas, unos les corresponde hacer una cosa, otros otra, en realidad todos somos miembros de Cristo. O sea que, por tanto, el que hubiera todos esos carismas no es algo que rompe la unidad, porque por encima de todos esos carismas está la unión que cada uno de nosotros tenemos con Cristo. Un pasaje completamente paralelo a este de 1 Corintios 12 es en Romanos 12. Casualmente han coincidido los capítulos. Recordad que a partir del capítulo 12, San Pablo en la carta a los romanos saca un poco como las consecuencias morales de todo lo que ha dicho antes, pues de la justificación de los dos pueblos, de cómo hemos sido salvados por la gracia, todas esas cosas, saca luego consecuencias a partir del capítulo 12 y ahí va a insistir también en la unidad que se da entre los cristianos. Diríamos que aquí la Iglesia aparece como un organismo vivo en el que hay una pluralidad de miembros, como hemos visto antes en la carta a los Corintios. Vuelve a insistir en esa unidad de la Iglesia, aunque haya multiplicidad de dones. Y en el versículo 5 es donde ya dice explícitamente que los cristianos son un cuerpo en Cristo, porque lo fundamental para el cristiano es esa unión con Cristo y eso es lo que da lugar a que exista este cuerpo. Por eso, como os comento aquí, este texto está en un capítulo en el cual el apóstol explica los aspectos propios de la nueva vida como hijos de Dios, que proporciona a los cristianos el Espíritu y, por tanto, una de esas características es la unidad que se da y eso es lo que entendemos como la unidad de la Iglesia. Y por último, en estas grandes cartas, volvemos otra vez a la carta a los Corintios, al capítulo 10, porque aquí se nos habla de la Eucaristía y se añade, diríamos, un elemento que no estaba en los otros textos, la relación del cuerpo de Cristo y la Eucaristía. Aquí, ya digo, aquí algunos exegetas proponen la identificación de la Iglesia con el cuerpo personal, sacrificado y glorioso de Cristo. Lo que pasa es que, diríamos, en estos dos versículos, por una parte San Pablo dice en el 16 que el pan es la comunión con el cuerpo de Cristo, y se está refiriendo al cuerpo, digamos, al cuerpo de Cristo personal y glorioso, y luego en el 17 habla de que al comulgar todos formamos un único cuerpo. Obviamente, ese cuerpo que formamos todos se da en relación al cuerpo de Cristo que estamos comulgando. Es lo que os comento aquí. En cualquier caso, lo que queda claro es que la unidad es la unidad, aquí falta una D, la unidad del cuerpo que es la Iglesia depende de la participación del cuerpo eucarístico de Cristo. Es también muy interesante luego en el versículo 18 donde hace referencia al culto sacrificial del templo, porque con eso presenta la Eucaristía claramente como el sacrificio propio de los cristianos y en ese sentido la Iglesia que sucede al Israel según la carne tiene su sacrificio en la Eucaristía. Bien, haciendo una recapitulación un poco de estos 4 pasajes, podríamos decir que, en primer lugar, los cristianos forman un cuerpo en Cristo, son descritos como un organismo con una pluralidad de miembros, de carismas, etc., pero en unidad de vida y de acción, de manera que se acentúa la unidad de la Iglesia a pesar de que en ella se dé esa diversidad. En segundo lugar, esta unidad se relaciona con el bautismo y la Eucaristía. Precisamente por eso se aplica la imagen del cuerpo a la comunidad local a la que está hablando el apóstol, sea los corintios o sea los romanos, pero obviamente se está refiriendo también a toda la Iglesia universal.
no olvidemos lo que hemos dicho antes de que la Iglesia es el nuevo y verdadero Israel. El nuevo y verdadero Israel es uno. Sí, por supuesto que hay comunidades locales, pero en cuanto tal forma una unidad. De todos modos, como veis, porque son estas 4 citas, así no es que dedique una carta explícitamente a estos temas, es un tema que San Pablo está dando por supuesto, pero no es algo que sea objeto de un desarrollo específico. Quizá lo más sería cuando habla de todo el tema de los carismas y tiene que decir que por encima de esos carismas está la unidad que todos tenemos con Cristo y lo de la virtud de la caridad. Bien, esto en las grandes cartas, pero luego en los escritos que se denominan de la cautividad, Colosenses y Efesios, ahí sí que aparece ya la identidad Iglesia, cuerpo de Cristo. Diríamos que el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Jesús, muerto por nosotros en la cruz y resucitado en la Pascua y exaltado a la gloria del Padre, o sea, esta humanidad concreta de Cristo, corporal. Y la Iglesia, en cuanto cuerpo de Cristo, digamos, surge porque está íntimamente vinculada con ese cuerpo sacrificado en la cruz, resucitado, etc. O sea, porque cada cristiano entra en una unión real y sacramental con este cuerpo, fundamentalmente mediante el bautismo y la Eucaristía. Por eso, cuerpo de Cristo expresa la unión, la íntima unión real y corporal de toda la comunidad con cada creyente y con Cristo. Aquí podríamos hacer digamos, 3 aspectos. En primer lugar, diríamos, si hablamos de la Iglesia como cuerpo de Cristo, se estaría refiriendo al objeto de la redención, o sea, la humanidad redimida. Todos los redimidos formamos ese cuerpo de Cristo, porque Cristo es el Salvador de todo el cuerpo, en Efesios 5:23, o cuando dice somos miembros de su cuerpo, en Efesios 5:30, hemos sido llamados a este cuerpo y en él han sido reconciliados judíos y gentiles, la idea del cuerpo como un organismo vivo que reúne en sí a todos los cristianos y crece con un incremento que procede de Dios. Este cuerpo obviamente comienza por Cristo mismo, que es el nuevo Adán, pero va incluyendo a todos los que mueren y resucitan con él. De hecho, el cristiano se reviste de Cristo y queda como un hombre nuevo por la fe y por el bautismo, y este cuerpo se identifica con la Iglesia, explícitamente en los pasajes de Colosenses 1:18-24, Efesios 1:23, etc. Y esta Iglesia tiene por cabeza al mismo Cristo. En este cuerpo lo que da vida, lo que vivifica es el Espíritu, que es el mismo que vivificó el cuerpo resucitado de Cristo en el momento de la resurrección, y su influjo va llegando en la medida que las personas se incorporan a Cristo y así pueden acceder al Padre. O sea que, como veis aquí, cuerpo de Cristo es el equivalente a Iglesia universal, ya de una manera más explícita que en las otras cartas. Lo que pasa es que podríamos avanzar o dar un paso más y señalar la distinción entre el cuerpo eclesial por una parte y el cuerpo de Cristo individual por otra. Esto lo vemos cuando se dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, Cristo es la cabeza de la Iglesia, con lo cual, claramente, por una parte está Cristo y por otra parte está la Iglesia. Y así se afirma que Cristo tiene autoridad sobre la Iglesia y que la Iglesia está sometida a su cabeza, porque el cuerpo solo es tal cuando tiene una dependencia de la cabeza. Y diríamos, la corriente de comunicación entre uno y otro se establece por los sacramentos y por la comunión del Espíritu Santo. Un poco en línea con el tema de Cristo cabeza, la Iglesia cuerpo, sería la comparación que ya habíamos visto, que tenía sus hondas raíces en el Antiguo Testamento, del esposo y la esposa, Cristo como esposo y la Iglesia como esposa. Evidentemente es distinta de él, pero Cristo es el que purifica y santifica a la Iglesia. Esto se relaciona con lo anterior. En la imagen de las bodas, el varón es cabeza de la mujer y a la vez la ama y se entrega a ella. Con lo cual, diríamos, si antes subrayábamos sobre todo la unión y la unidad, ahora indicamos que también hay una distinción. Por una parte Cristo y por otra parte la Iglesia, Cristo esposo, la Iglesia esposa. Y luego podríamos ver un poco como una cierta extensión o una proyección de esto
con la noción de pléroma o plenitud, en el sentido de que esto luego va a tener consecuencias para todo el universo. No es que evidentemente se vaya a producir una encarnación universal, un poco como las fantasías de Teilhard de Chardin o estas cosas así medio panteístas sin el medio. No, simplemente que, diríamos, después de la de segunda venida de Cristo, la resurrección de los cuerpos y todo eso, pues habrá una consecuencia para todo el universo. O sea, todo será traído hacia esa plenitud de Cristo, pero querer aquí dar muchos detalles, pues no es que vayamos a llegar demasiado lejos. Esta plenitud de Cristo ha comenzado con la encarnación y ha culminado en la resurrección del Señor, pero se va desarrollando en cuanto se aplica pues, a los redimidos y por su medio a todo el cosmos. Una acción que va a durar pues eso, hasta la parusía y la consumación final. Así pues, dicho esto, podemos presentar ya un poco como una visión de conjunto de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Podríamos sintetizarlo en esta serie de afirmaciones. Primero, hay un triple sentido del cuerpo de Cristo. Tenemos el cuerpo de Cristo histórico, o sea, el que ha nacido de la Virgen María, ha muerto en la cruz, ha resucitado. Tenemos el cuerpo eucarístico, que evidentemente hace referencia a la presencia mediante el sacramento, con una presencia sustancial de ese cuerpo de Cristo histórico. Y en tercer lugar, el cuerpo de Cristo eclesial, que surge por esa unión de todos con Cristo. En segundo lugar, Cristo es Señor y cabeza de la Iglesia y de Él parte la actividad de la Iglesia y Él la vivifica mediante el Espíritu, porque el Espíritu Santo es mandado por Cristo. En tercer lugar, esta comunidad de vida no destruye la propia individualidad, ni la de los cristianos ni la de Cristo. Evidentemente, cada uno sigue teniendo su persona propia, en cuanto nosotros como personas creadas, con una determinada participación del ser, Cristo como persona increada, su ser es el mismo ser subsistente, pero hay una unión especial y una presencia especial, una mutua presencia, gracias al bautismo, la Eucaristía, todo el don del Espíritu Santo, etc. Por otra parte, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, es una realidad visible e invisible a la vez, según los diversos aspectos. Por otra parte, la Iglesia es una porque Cristo solo puede tener un cuerpo, y ahí en esta Iglesia una están tanto los que proceden del judaísmo como los que proceden de la gentilidad. Y ya por último, la misión de la Iglesia se extiende a todo el mundo. Sería pues ese tiempo intermedio entre lo que ya ha sido realizado por la muerte, resurrección, ascensión de Cristo, venida del Espíritu Santo y lo que todavía no se ha cumplido. No hemos llegado todavía a la parusía. Bien, fijaos que estas enseñanzas de San Pablo sobre la Iglesia en el fondo nos dan el núcleo fundamental de la eclesiología. Todo lo que haremos en la segunda parte, en la eclesiología sistemática, será tratar un poco de comprender esto. O sea, dado que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, porque estamos unidos con Cristo, ¿cómo nos unimos con Cristo? Aquí entrará toda la reflexión sobre la gracia santificante, sobre las virtudes infusas, sobre esta vida sobrenatural, su relación con el Espíritu Santo, pero aquí es donde está todo. Por eso el cardenal Journet podía hablar de la Iglesia como la Iglesia del Verbo encarnado. O sea, la Iglesia consiste en que estamos unidos al Verbo encarnado. Eso evidentemente se va a dar también por el Espíritu Santo, responde al designio del Padre. Habrá que entender cómo el significado de estas cosas. La misma noción de la jerarquía y de la enseñanza, que veremos ahora también, está al servicio de esto. O sea, para que se dé esa unión, ya San Pablo nos ha dicho que hace falta la fe, que hacen falta los sacramentos, con lo cual ahí tendrás los ministros y una determinada forma de comportarse, donde estará también el tema de la autoridad que puedan tener los ministros de la Iglesia. Pero como veis, diríamos, el núcleo fundamental de aquello sobre lo que vamos a tener que reflexionar está en estas enseñanzas de San Pablo, sobre todo si luego las coordinamos con lo que vamos a ver inmediatamente de la Iglesia como templo en el Espíritu Santo. O sea que aquí, diríamos, está todo. Por supuesto que a lo largo de la tradición de la Iglesia se han perfilado, se han precisado algunas cosas, sobre todo pues a veces cosas concretas de cómo había que realizar el ministerio, temas de los sacramentos y la Iglesia, bien, toda una serie de cosas, pero la enseñanza básica está aquí. O sea que por eso este punto es tan importante. Bien, pero tenemos que avanzar porque hay otra noción que San Pablo emplea bastante y también es importante.
y sería la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Todo el tema del templo había estado muy vinculado a la historia del pueblo de Dios. O sea, en cierto modo, al hablar otra vez, al hablar de templo, volvemos otra vez a la cuestión de la relación entre Israel y la Iglesia. El templo de Jerusalén era algo fundamental y ahora la Iglesia va a ser el nuevo templo. En realidad el nuevo templo es Cristo, pero en la medida que ya hemos dicho que estamos unidos a Cristo, formamos también ese templo. Como os digo ya aquí, el templo era fundamental en la historia del pueblo de Dios y incluso se tendía a comprender el templo más allá del edificio material. El templo, sobre todo, sí, era un edificio material, pero para que Dios estuviera presente en su pueblo. Por de ahí las profecías de un nuevo templo donde iba a haber ya una presencia especialísima de Dios, el sacrificio definitivo, etc. La teología del Nuevo Testamento asoció el cumplimiento de estas profecías con la venida del Mesías. La muerte de Cristo ratifica la alianza con su sangre, supuso la ruptura de la cortina del templo. La ruptura de la cortina del templo no quiere decir, como algunos han planteado, no, ya no hay sacrificio, ya no hace falta los actos de religión, no. La ruptura de la cortina del templo lo que quería decir es que se iba a romper el muro entre los gentiles y los judíos y que el sacrificio que se estaba dando en el templo ya no iba a tener sentido, porque el nuevo sacrificio es Cristo, pero eso no quiere decir que no tenga que haber un sacrificio. De hecho, hemos visto cómo San Pablo compara la Eucaristía con un sacrificio, con lo cual da a entender que el nuevo sacrificio de la Iglesia es la Eucaristía. O sea, no es que desaparezca el culto o el sacrificio, sino que ahora ya se entiende en su forma definitiva. Por esto, diríamos, las condenas de Jesús al formalismo cultural, o sea, son al formalismo cultural, no al culto en sí mismo. El episodio de la expulsión de los vendedores del templo está en ese contexto. El culto va a tener que ser purificado. Y la purificación del culto no es reducir el culto a la razón pura kantiana, simplemente un sacrificio interior. Por supuesto, esto en Santo Tomás es muy claro, lo esencial del culto y de la virtud de la religión son los actos interiores, que para Santo Tomás son la devoción y la oración. Pero eso tiene que manifestarse en algo exterior, porque nosotros somos corporales, no somos puramente ángeles, o sea que el culto tiene que seguir existiendo, el culto exterior tiene que seguir existiendo, pero purificado y centrado en Cristo, que es quien ha ofrecido el sacrificio definitivo. Esto en San Juan es mucho más claro, porque ahí en San Juan la destrucción y la edificación del templo se relaciona inmediatamente con la muerte y resurrección de Cristo. Por eso el Señor resucitado va a inaugurar un modo de presencia en medio de su comunidad, que, como leemos en Mateo, durará hasta el final de los tiempos. O sea que, conforme a todo esto, como veis, San Pablo aquí, digamos, está explicando cosas que están en otros autores del Nuevo Testamento. Les puede aplicar a la Iglesia y a cada uno de sus miembros el simbolismo de templo espiritual de Dios. Precisamente se puede apoyar en citas del Antiguo Testamento para amonestar a la comunidad a no vivir ya de un modo pagano, sino que, como son templo de Dios, tienen que vivir de una manera digna. Aquí se pueden comparar estas citas de 2 Corintios 6, 16, 17 con toda una serie de citas del Antiguo Testamento, de la santidad del templo, de lo que exigía el templo, etc. El cuerpo mismo del cristiano es templo de Jesucristo. Y cuando escribe a los Efesios va a insistir otra vez en esta noción. Compara la iglesia con el edificio de un templo y ahí Cristo es la piedra angular. O en 1 Corintios 2, 10, 11 advierte que el fundamento siempre es el mismo Cristo y la iglesia es el templo santo único del Señor. Y ahí ya no habrá, como he dicho antes, ese muro de separación entre judíos y gentiles. O sea que, como veis, la noción misma del templo nos permite volver a tratar cosas que antes habíamos visto desde el punto de vista de Israel. El Israel de la carne, el Israel según el Espíritu. Tenemos elementos de continuidad y elementos de novedad que unen y distinguen al viejo y al nuevo Israel. En cualquier caso, en este tema del Espíritu Santo es muy importante que la acción del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo es el cumplimiento de esas promesas que había de la efusión del Espíritu Santo para los tiempos del Mesías.
El Espíritu Santo es el principio de una vida propiamente divina que habita en el hombre, que lo hace hijo de Dios, que le permite entender las cosas espirituales. O sea que lo de la presencia del Espíritu Santo es importantísimo. Obviamente habrá que entenderlo, porque no podemos ver el Espíritu Santo así como un fluido que va flotando por ahí y entra en nosotros. No, habrá que entenderlo correctamente. Esto lo veremos en la parte especulativa, pero como veis, San Pablo le da una importancia enorme y sobre todo lo relaciona con el cumplimiento de esas profecías. Por ejemplo, en San Pablo tenemos un paralelismo entre en el Señor, en el Espíritu. O eso estaba en San Juan, el ver al Espíritu como otro paráclito respecto a Cristo. Y luego también muy importante, el Espíritu Santo no es que esté presente solo en la primera fase de la Iglesia, sino que la va a constituir de una manera permanente. La misma santidad de la Iglesia que Cristo ha obtenido purificándola, tiene que ver con el Espíritu Santo y con la noción de templo de Dios. Aquí ya os digo, la santificación se ha realizado ya en Cristo Jesús, tenéis ahí unos pasajes, y precisamente saludaba a los fieles de las comunidades como santificados, llamados a ser santos. O sea, ya han recibido los dones de Dios, pero tienen que conservarlos y desarrollarlos para que puedan constituir el templo santo de Dios. Porque, si fueran infieles a esas exigencias de la santidad moral, eso equivaldría a destruir el santuario de Dios. Fijaos que esto es muy importante, el referirse a los fieles como los santificados, llamados a ser santos. Lo trataremos más al hablar de la santidad de la Iglesia, porque, claro, uno lee la carta a los Corintios y dice a los santos que están en Corinto tal, luego ve lo que les dice, bueno, pues no eran tan santos, porque había ahí algunos casos auténticamente escandalosos. Se está refiriendo a que ya han recibido la santificación del bautismo, lo que nosotros diríamos con una terminología técnica, ya han quedado marcados por el carácter bautismal, han recibido la fe, la esperanza y la caridad, pero de vez en cuando caen en el pecado, tienen que corregirse, o sea, tienen que desarrollar esa santidad primera. Todo esto aparece un poco en estas nociones de la Iglesia como templo en el Espíritu, los cristianos que ya han recibido esa primera santificación, pero tienen que desarrollarla. Y un poco en relación con esto está lo que se habla de los carismas, sobre todo en la comunidad de Corinto, porque allí se dieron muchos carismas y, como ha sucedido a lo largo de la historia, siempre hay gente que confunde los pájaros de su cabeza con el Espíritu Santo, y San Pablo tiene que poner un poquitín de orden dentro de aquel gallinero. Ante todo, había algunos carismas muy espectaculares, por ejemplo, hablar en lenguas, o hablar en unas lenguas misteriosas que hace falta otro que las interprete, porque acordaos que lo de hablar en lenguas tiene dos sentidos. El fundamental y el más importante es lo de Pentecostés, o sea que se habla en otros idiomas para poder transmitir el Evangelio. Esto lo tenemos también en la vida de algunos santos que han podido hablar en idiomas desconocidos o que han podido entender idiomas desconocidos. Esto le pasó al Padre Pío en alguna ocasión. Otros santos también, San Vicente Ferrer, cuentan del que tenía a veces este carisma. Pero en la comunidad de Corinto más bien se refería a hablar así como con un lenguaje ininteligible y otro tenía que explicar lo que estaba hablando. Esto eran cosas bastante llamativas. Pero San Pablo, como ya sabemos, dice que sí, todo esto está muy bien, pero evidentemente más importante que todo ello es la caridad. Hace también esa observación diciendo, si estáis hablando todos en lenguas y no hay nadie que explique lo que está diciendo, como entre alguien que no sea de la comunidad pensará que estáis locos, lógicamente. O sea, diríamos, la confusión de un carisma con la locura es un riesgo que existía. Lo que pasa es que junto con esto, también digamos en esa lista se habla de palabras de sabiduría, de ciencia, de profecía, también de la fe en un grado extraordinario, hacer milagros, curaciones, etc. Lo que pasa es que luego hay otros carismas más orientados a la edificación de la comunidad cristiana. Se habla de exhortar, de la misericordia, servicio a la comunidad, enseñanza, discernimiento de espíritus, interpretar las mismas lenguas que están hablando otros, tienen más que ver, diríamos ya, con la edificación de la comunidad, aunque acordaos que el criterio para los carismas siempre es que edifiquen
la comunidad. Y habría un tercer grupo, más en relación con el anterior, en el que se habla no solo de la función, sino de los sujetos que la ejercen de manera estable. Y aquí se habla de apóstoles, tanto los 12 como otras personas a los que se aplica ese término, los testigos del resucitado, profetas, evangelistas, doctores, pastores. No tenemos muchos datos para ir estableciendo las diferencias y puede que no fueran nombres directamente técnicos, o sea que se emplearan así de una manera más bien genérica, pero en cualquier caso aparece como diversas acciones que se realizan en la comunidad. Incluso más adelante se hablará, ya lo veremos, de obispos y diáconos, presidentes, las primicias de la comunidad. Repito, no tenemos muchos datos de todo esto, pero lo que sí nos indica es esa diversidad de dones que había en las comunidades. En cualquier caso, diríamos, el criterio, la norma para todos los carismas es la utilidad común y la edificación de la Iglesia. Y desde luego todos tienen que estar subordinados a la caridad. Si no hay subordinación a la caridad, pues todo esto no tiene valor. Obviamente unos carismas tan bien repartidos exigían discernimiento, o sea, ver si realmente eso era un carisma o eran los pájaros de la cabeza, y nunca gloriarse en ellos, pero eran realidades que no se debían eliminar. Había que ver si aquello era un carisma o no, y bueno, ya si era, digamos, verdadero, aceptarlo, si era falso, corregirlo, etc. Pues con esto, con el tema de la Iglesia como templo en el Espíritu, en cierto modo completaríamos la imagen trinitaria de la Iglesia que nos presenta San Pablo. Tenemos que la Iglesia existe en virtud de la acción creadora de Dios, que es su Señor absoluto, está presente en ella y la acompaña siempre. Seguramente sin comprometer la unidad de la acción divina, porque Dios es uno. Tenemos aquí, por así decir, ya las tres personas divinas, la Iglesia en relación con las tres personas divinas. Del Padre vendría la acción creadora del pueblo, y de ahí que se hable de Iglesia de Dios, también templo de Dios, entendiendo ahí Dios como Dios Padre, casa de Dios, morada de Dios, familia de Dios. Todo lo que hemos visto antes del pueblo de Dios, del antiguo y el nuevo Israel, etc., iría dentro de ese lugar. Respecto a Cristo, es cierto que solo aparece excepcionalmente el término Iglesia de Cristo o Iglesia en Cristo, pero unas 2 o 3 veces sí que lo encontramos. No lo ha llamado en cambio templo de Cristo, y para hablar de la relación con Cristo se emplea el término cuerpo, como hemos visto. La Iglesia se caracteriza por estar unida a Él, vive de Cristo, vive para Cristo. De ahí que se emplee también la comparación si empleamos la comparación con la construcción, Cristo es la piedra angular. También, por supuesto, es la cabeza y el esposo de la Iglesia. O sea, la relación con Cristo vendría expresada con esos términos. Y en tercer lugar, la función del Espíritu Santo es estar dentro de la comunidad cristiana y guiarla, de manera que tanto la comunidad como cada cristiano en particular son templos de Dios en el Espíritu. Por eso, toda la actividad de la Iglesia, todo su crecimiento, que es de lo que vamos a tratar en el siguiente apartado, está animado por el Espíritu Santo. De ahí se entiende que la teología luego hablaría del Espíritu Santo como el corazón, como el alma de la Iglesia, pero son expresiones que habrá que precisar de una manera sistemática, y eso haremos en la segunda parte del curso. Bien, pues con lo visto hasta ahora hemos presentado estas 3 grandes nociones que emplea San Pablo para hablar de la Iglesia, el nuevo Israel, con todo lo que hay de relación entre el antiguo Israel y la Iglesia, el tema del cuerpo de Cristo, que es la manera en que se realiza este nuevo pueblo de Dios, en la que se realiza este nuevo Israel, y en tercer lugar, templo en el Espíritu, con toda esta variedades que hemos dicho, con todo el tema de los carismas, que es una manera de la actuación del Espíritu Santo, ni la única ni la más importante, pero que hay que recordar. Pues dicho esto, vamos a pasar ya, aunque solo nos dará tiempo a iniciarlo en esta sesión, la cuestión del crecimiento de la Iglesia. Porque hemos hablado, diríamos, de la Iglesia en general, pero en San Pablo queda claro que esta Iglesia se va desarrollando, esta Iglesia va creciendo.
Toda la economía de la salvación es esa relación misteriosa de lo divino y lo humano. El distinguir varios momentos o aspectos de la Iglesia no quiere decir que los separemos, pero tampoco que quede todo como una unidad en la que no hay ninguna distinción. El fundamento de la Iglesia es el misterio de Cristo, que ya sabemos que culmina con su muerte, resurrección, el envío del Espíritu Santo, y eso luego pues tiene que irse desarrollando en los fieles. Fijaos que de las imágenes que hemos citado, quizá la que se armoniza mejor con esta idea de crecimiento de la Iglesia es la edificación. Un templo que se va edificando, el templo en el Espíritu que se va edificando y pone de manifiesto ese crecimiento de la Iglesia. Ahora, ¿cómo crece y se edifica la Iglesia? Pues en virtud de la predicación, por la acción de la palabra. Este punto es fundamental. O sea, hay unas palabras, la palabra transmite la verdad acerca de Cristo, esas palabras tienen que aceptarse y, digamos, ante esa palabra que se propone para creer, se responde con fe. Por ejemplo, en el texto de 1 Tesalonicenses, del 1:2 a 2:16, aparece todo el tema de la proclamación del Evangelio y todo lo que esto supone. O en el principio de los Romanos, recuerda que San Pablo nos está transmitiendo ese Evangelio, que no va a ahorrar esfuerzos por comunicarlo, aunque es consciente de que no todos aceptan su contenido. ¿Cuál es el contenido de ese Evangelio? Pues fundamentalmente es la muerte y la resurrección de Jesucristo. O sea, diríamos, sería la predicación más básica. Tened presente que esto luego es lo que se ha concentrado, por así decir, en el credo. Los credos que ya se utilizaban en el bautismo y los hay de lo más primitivo, incluso del mismo siglo II, transmiten eso. Cristo muerto y resucitado, añadiendo algunas cosas más, pero eso es el contenido básico del Evangelio. Por supuesto que luego cuando se redactan los Evangelios aparecen muchas más cosas sobre Cristo, pero el contenido básico es este, cristológico, la muerte, la resurrección del Señor, su glorificación celeste, la misión reconciliadora del género humano con el Padre, y luego sí, vienen otras predicaciones, otras amonestaciones para la vida del creyente, se habla también de la vida eterna, o sea que a veces se habla del Evangelio sin más, pero digamos esto se extiende a todos los otros contenidos. ¿Entendéis? Por eso que es lógico que ya desde el principio hubiera ese interés en poner por escrito todas estas cosas de Jesucristo y ahí actuara ese carisma especialísimo de la inspiración para los evangelistas, pero que recogían esos testimonios que había de personas que habían tratado con Jesucristo. Tened además presente que muy probablemente ya hacia los años 50, como debieron comenzar San Lucas probablemente lo debió escribir en torno a esa época. Independientemente de que se escribieran los evangelios, la cultura de la época seguía siendo mucho de la memoria. Pensad que aunque estuvieran por escrito estos libros, no eran caros de copiar, de comprar, no todo el mundo podía, no todo el mundo sabía leer, pero sí podía retener en la memoria lo que habían dicho unos y otros. Acordaos lo que habíamos leído de Papías en Eusebio, que él hablaba con las personas que habían tratado con Jesucristo y trataba de retener en la memoria lo que habían dicho. O sea que, diríamos, la lectura de una escritura, sí, por supuesto que había lecturas públicas en la asamblea eclesial y demás, pero para muchas personas era simplemente mantenerlo en la memoria a través de fórmulas sencillas donde estaba lo básico del contenido sobre Jesucristo. Bien, eso sería un poco lo de, ya digo, la edificación de la iglesia a partir de la predicación, y aquí va a ser muy importante el tema del ministro del Evangelio. Aquí pues, se habla de personas que predican el Evangelio, es una predicación que procede de Dios, no depende de un hombre, la continuación de la misión de Cristo a través de esta predicación, etc. Aquí tenéis un poquitín algunos detalles que os lo pongo y la importancia que le daba San Pablo a ello. Bien, pues dejamos ya aquí esta sesión y en la siguiente continuaremos con otros aspectos que sirven para el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.